la primera vez que traes una película, Luis, me comentabas ahí en la sala de Pues espera. esta es la quinta película que presento en Sevilla. La verdad que el Festival de Sevilla siempre me ha querido mucho. La primera que presenté fue El Futuro, en el año 2013, que además fue la primera película que yo produje y que el festival cambió la dinámica de la película porque habíamos estado en Locarno, donde no nos habían hecho ni puñetero caso nadie. Sí, un artículo en Cahiers de Cinema que dio un poquito de orgullo por la parte cinéfila, y había estado en otro festival y no le hicieron caso, y sin embargo cuando llegó al Festival de Sevilla fue donde verdaderamente la película explotó. A partir de ahí cerramos como 30 festivales, que pasara por la Cineteca, y digamos que después de todo el tiempo y el esfuerzo de hacer una película, que lo más normal que las películas que pasen inadvertidas, de repente le dio el salto a la peli, y a partir de ahí no hemos parado. Y después, pues sí, tuvimos Sueño de los androides en el 14, Los mutantes en el 17 o en el 18, y El año del descubrimiento en el 20, en esa preciosa pandemia. Teníamos ya los billetes de tren para venir a presentarla a Sevilla y lo tuvimos que presentar en la Academia en Madrid, pero no vinimos, pero nos dieron un premio, lo cual está muy bien. Nos dio al Giraldillo segundo, el segundo Galardón, ¿no? El segundo galardón, y nada, que era Tardes de Soledad, que la verdad fue un pase muy bonito. Sí, estuve presente y la verdad es que tuvo una recepción bastante cálida, desde el punto de vista de la apreciación de la película, tanto por parte de taurinos como el público en general aficionado a la cinematografía, ¿no? Me parece... Sí, para mí el pasaje era muy importante, primero porque estaba mi madre y mi tía, como estamos en familia, mi tía, que es la madre de ese señor, y esto ya impone. Por otro lado estaba la cuadrilla, que no habían visto la película, y también había mucha gente del mundo taurino. Hemos invitado, y también habían venido por su cuenta, toreros, ganaderos, gente de la maestranza, críticos taurinos y público en general, y era la primera vez que veía la peli con un público no tan estrictamente cinéfilo o público de festival, sino un público más generalista. Y la verdad es que alucinaron con la peli. De hecho hubo momentos muy bonitos de gente de mantenimiento de plazas de toros que vinieron a darnos las gracias, o antitaurinos, que también es una cosa que está pasando en la película, que también alucinan con la propuesta, que yo creo que es lo que ha conseguido la película, que no era fácil de hacer, es que está interesando a un espectro muy amplio de la sociedad. Sí. Bueno, con respecto a eso, creo que la primera pregunta obligada es cómo te acercas a este proyecto, cómo surge el origen. Me refiero a tu intervención y en este caso de la productora en la que participabas, ¿no? Que era La Cima Producciones en aquel época. Pues la película es una coproducción, como dices, entre Underground Films, que es la productora de Albert Serra y de Monse Triola, La Cima Producciones, con Francia y Real Audience, y también después con Portugal una parte minoritaria. La producción fundamental la hemos empujado Monse Triola, Coco Palacios desde La Cima y yo mismo, y en realidad surge un poco por casualidad. En el año 2019, Albert acababa de terminar de presentar Liberté en el Festival de Cannes, y le habíamos invitado a venir a dar un seminario de 4 días a la ECAM, que yo entonces, aparte de estar con La Cima, era gerente de la ECAM, y por casualidades de la vida, porque llevamos también tiempo queriendo traer a Frederick Wiseman a Madrid y a la ECAM, Albert dio su seminario de lunes a jueves, y el viernes y el sábado lo daba Frederick Wiseman. Bien. En un momento de brillantez o de astucia dije, ¿y si les junto para cenar? Y nos fuimos a cenar. Albert había dicho en el seminario que él nunca se había planteado hacer un documental, aunque siempre se habla que la aproximación cinematográfica de Albert en sus rodajes tiene algo de documental, porque sabes que no da indicaciones a los actores, les deja que se muevan libremente y él encuentra la película en la sala. Y había dicho que si alguna vez hiciera un documental, lo único que le interesaba era la tauromaquia. Y ahí yo ya dije, claro, justo habíamos terminado de hacer El año del descubrimiento,
que se iba... Bueno, estábamos terminando el montaje del año del descubrimiento y de repente era como, oye, a ver si aquí va a haber una peli. Y nos fuimos por la noche a cenar. Fred Wiseman estaba interesado en ir a las ventas y le conseguimos entradas para ir a las ventas. Empezamos a hablar de tauromaquia, empezamos a hablar del libro mítico de Chávez Nogales, Juan Belmonte Matador de Toros. Empezamos a hablar de un capítulo fascinante que hay en el libro que habla desde una perspectiva distinta sobre el mundo del torero, porque habla del miedo y del sufrimiento del torero. Como que siempre en esta facilidad del lugar común se habla del valor del torero, o se habla del sufrimiento del toro, o se habla de la economía de la tauromaquia, o se habla de la complejidad del ganado bravo, pero de repente el tema de partida de hablar sobre el miedo y el sufrimiento del torero, de repente en una cena, ¿no? Ahí que se va hablando y se va comentando, pues nos fuimos animando, y terminamos la noche, Albert y yo, dándonos la mano diciendo, ¿hacemos la película de toros? Y fue como, sí, hacemos la película de toros. Yo no bromeo, y dije, no, yo tampoco bromeo. Y al día siguiente es cuando empezaba Fred Wiseman su seminario en la ECAM. Fred Wiseman entonces era un jovencito de 89 años, acababa hace poco de recibir el Oscar honorífico por su carrera y le habían operado no hace mucho la cadera, ¿vale? Y yo entro a las 8:30 de la mañana en el hall de la ECAM, que es enorme, y me veo venir desde la otra punta, en cuanto me ve, a Wiseman, cojeando poquito a poco, y yo me voy acercando a él y lo primero que pienso es, hay algo mal, hay un problema, la proyección no funciona, ocurre algo aquí, y se me pone a un medio metro, me coge el brazo y me dice, oye, si el tipo de anoche no quiere hacer la película, me llamas. Doblemente respaldado, ¿no? Doblemente respaldado. Dije, pues aquí va a haber una película. Muy bien, claro. Y trasladándolo a tu situación personal, me refiero evidentemente a la profesión, te pilla en un periodo de transición de la productora para la que trabajabas y la que juntamente con la gerencia de la ECAM, como comentas, pasas de la cima productora a la zona, ¿no? Una productora más pequeña a una de un mayor volumen empresarial, y en este periodo de transición te pilla la producción de esta película. Sí, a ver, yo hace un par de años empecé a hablar con Gonzalo Salazar Simpson, la idea de irme con él a la zona, porque también llevaba ya 11 años trabajando en la ECAM, 8 años de gerente, y tenía una idea de ir dando un paso atrás poco a poco. Con una serie de acontecimientos eso se precipita, Gonzalo me propone irme con él, y claro, para mí lo primero era hacer una buena salida de la ECAM, pactar también una buena salida con la CIMA, con quien además seguimos colaborando y coproduciendo desde la zona. De hecho, ahora mismo tenemos 2 proyectos en coproducción con ellos, pero estábamos ahí en mitad del rodaje de Tardes de Soledad. Ahora cuento tan pequeña anécdota de la presentación de San Sebastián. Y claro, para mí el compromiso era, vale, yo tengo que hacer una salida ordenada de la CIMA, tengo que hacer una salida ordenada de la ECAM, y por supuesto tengo que terminar Tardes de Soledad porque estamos aquí en mitad del asunto, 2019, ¿vale? Habíamos empezado en 2019, yo hace 2 años y medio que estoy en la zona, y como sabéis hemos presentado la película en septiembre. El día que se estrenó la película y llamé a casa, se pone mi niña al teléfono, 6 años, y me dice, papá, te he visto en la tele. Sí. ¿Esa película que presentas es esa película de toros de la que siempre hablas? Claro, de repente tomé conciencia de que el proceso de producción de Tardes de Soledad ha sido tan largo, tan complicado, de tiempos tan largos, tanto en la financiación como en conseguir encontrar los aliados, como conseguir entrar en el mundo del toro, hacer la película, pandemia por medio, o sea, la producción de esa película ha atravesado la vida de un ser que es mi hija Emilia, desde prácticamente su primera asunción de conciencia hasta que la hemos estrenado. Lo que no sabe la pobre es que todavía le queda 2 años de Tardes de Soledad, porque cuando nosotros terminamos una película empieza la segunda parte del partido. Parece que cuando un productor termina la película todavía queda el año, 2 años o 3 años de la distribución, que igual no es tan exigente en cuanto a tiempo, pero sigue necesario, porque ya además tienes un nuevo aliado que es la distribuidora,
pero sigues teniendo un recorrido largo de luchar por el proyecto. No sé si nos quieres contar esa anécdota o esto que has comentado ya, de San Sebastián, o... Sí, está. Bueno, la dejaba para más adelante, pero ya que lo has sacado a colación, la extensión de esta producción, que me parece una cosa fuera de lo común, creo que hablabas de 5 años, ¿no? Con 3 años de rodaje, incluso. Eso es. Eso, si puedes contar algún pormenor de esas producciones tan extensas y la diferencia entre la producción de un largometraje al cine documental, ¿no? Vale, sí. Por encima, vamos, yo lo que no, yo puedo reseñar. Tú me paras porque yo de esto puedo estar hablando entre 7 y 14 horas con una pequeña pausa para el baño. En realidad el proceso de producción de cualquier película es relativamente parecido, la gran diferencia son los tiempos. Pero no necesariamente. El bueno de Francis Ford Coppola acaba de estrenar una película de la que lleva trabajando creo que unos 35 años, o sea que a veces una película puede ser un proceso de 3 años, a veces puede ser un proceso de 2 años y medio, o a veces puede ser un proceso de 5 años, como esta. Para hacer una película, lo primero que tienes que tener es un tema. Y aquí lo habíamos encontrado, ¿no? La tauromaquia. Lo siguiente que tienes que tener es un director o un guionista, en este caso ambos, que era Albert, y ya tienes como 2 elementos fundamentales. Hasta ahí todo más o menos va bien, ¿no? Claro, lo siguiente que tienes que tener para una película es dinero. Y cuando el tema es la tauromaquia, digamos que no vamos a obviar en el año 2024 que no es el tema más cómodo para los clientes que tiene un productor, porque un productor no trabaja para el público. O sea, tiene que pensar en el público, tiene que pensar en públicos, tiene que pensar en a quién le estoy haciendo, para quién estoy haciendo esta película, pero nosotros somos lo que en el mundo del negocio llaman B2B. Nosotros trabajamos de negocio a negocio. ¿Por qué? Porque mis clientes son las televisiones, las plataformas, los distribuidores, los agentes de venta y un quinto, que no es estrictamente un cliente, que son las instituciones públicas que generan fondos públicos a los que obviamente tú tienes que convencer con una trayectoria, un peso y una seriedad y después tienes que cumplir. Claro, a todos ellos, hablarles de una película de ficción ligera les puede resultar cómodo. El mundo del documental ya le cuesta un poquito más financiarse porque, aunque hay mucha demanda de documental, hay una idea de que el documental tiene que ser una cosa pequeña, en general. Te metes a hacer una película de toro, aquello pequeño no puede ser, por lo que haremos ahora del proceso de producción física de la película. Además, tienes que ser capaz de trasladar que ese documental sobre tauromaquia va a ser interesante, porque obviamente para que convencer a la gente tiene que ser interesante, pero no deja de ser un tema que genera un poco de inquietud, ¿no? Es cierto que yo me animo, desde la cima nos animamos a hacer la película Tardes de Soledad, primero con un interés propio en el mundo de la tauromaquia y segundo porque Albert Serra es un director internacionalmente reconocido, muy prestigioso, ha ganado premios de primer nivel en Francia y en medio mundo, y claro, eso ya de repente te da una palanca de decir, vale, aquí hay una mirada interesante sobre el mundo de la tauromaquia, aquí hay un tema interesante, podemos empezar a jugar. Pero desde que empezamos durante un año más o menos, hablamos algunas veces y fuimos definiendo el proyecto. Lo que habitualmente sería un proceso de guión, que en un documental es un poquito distinto, y en un documental sobre tauromaquia con Albert Serra, más todavía, por el propio acercamiento que teníamos nosotros hacia la película. Lo segundo es ya tener materiales para empezar a convencer a toda esa gente que tienes que convencer. Entonces, durante el año 2020, 2021, era ese momento en el que ibas a las instituciones, les conoces, suelen ser procesos muy burocráticos y con unas reglas muy claras, porque obviamente estamos hablando de dinero público, con instituciones como el Ministerio de Cultura francés, el CNC,
como el Ministerio de Cultura en España a través del ICA. Sí, estamos hablando de una cosa seria, que claro, lo primero, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Una vez que ya empiezas a levantar financiación, es conseguir convencer a una televisión, a un agente de ventas, a un distribuidor. Pero claro, en el mundo del toro, encima, tienes que ser capaz de trasladarle al mundo del toro que estos del cine, ¿vale?, van a hacer una cosa seria, profunda, interesante sobre su mundo, y que no te acercas de una manera, digamos, amarillista a esa realidad que es la tauromaquia, sino que realmente quieres hacer un intento de ser capaz de hacer una película de toros, que es algo muy difícil. Por eso se han hecho tan pocas y sobre todo muy pocas buenas películas de toros, porque al final es una cosa muy, muy compleja y sobre todo es un arte muy difícil de ser captado. Siempre ha abocado mucho a los artistas, es decir, no hablemos de literatura, pintura, escultura. O sea, es un tema fascinante por muchísimos motivos, por el estético, por el espiritual, por el espectáculo, por lo controversial, pero audiovisualmente es muy, muy, muy difícil de captar. Y la propia retransmisión televisiva ha marcado un canon de acercamiento audiovisual hacia la tauromaquia del que, digamos, es difícil de salir, ¿no? Porque cuando algo se convierte en canon, en cierta manera te limita. Claro, ahí teníamos la ventaja de estar trabajando con un tipo inteligente y a la vez valiente y arriesgado como Albert, que teníamos claro una cosa, y era que queríamos hacer la mejor película de toros que se hubiera hecho. O sea, esto era como clarísimo y primordial, y además hacer un acercamiento único que intentara captar eso que en la retransmisión televisiva, por muchísimos motivos que podemos explicar luego, es imposible, que es la esencia, el compromiso, el miedo, la dureza, digamos, lo que de verdad, cuando estás en la plaza, convierte el ritual, el espectáculo, como quieras llamar, de la tauromaquia en esa cosa única y absolutamente deslumbrante que es, ¿no? Yo creo que lo hemos conseguido sin ningún tipo de arrogancia, pero por viendo, o sea, uno al final cuando hace una película, cuando lo haces bien, lo sabes. Lo que pasa es que una cosa es que tú lo hagas bien y sepas que lo has hecho bien, y otra cosa es que los demás estén de acuerdo, porque ¿no? Tú puedes estar contentísimo con la película que has hecho y que no le interese a nadie. A partir de ahí, claro, es un salto de fe cualquier película, porque convertir ideas puestas en un papel en imágenes en movimiento que transmiten una emoción también daría para varias horas de conversación. Pero bueno, yo creo que estas son la base importante de lo que hemos hecho. Te das cuenta que me estoy yendo como por muchos sitios, pero después vamos retomando y vamos llegando a algún lugar que tal. Al fin y al cabo estás explicando bastante esclarecedoramente cómo es el proceso de producción y en este caso lo que viene condicionado por un tema tan controvertido como es la tauromaquia, que a priori pues de momento va a apartar a cierto tipo de espectadores que no están de acuerdo con el espectáculo, y luego que en ciertos países también puede causar reticencia. Sin embargo, no lo está haciendo. No lo está haciendo, yo me alegro por ello, pero además me parece que es muy honesto el acercamiento al tema, porque desde mi punto de vista muy subjetivo, creo que no se posiciona moralmente sobre el espectáculo. Quiero decir, no me parece que sea ni un panegírico ni que esté evidentemente en contra de la fiesta de los toros. El mismo Albert Serra comentaba que es una circunstancia ajena, una manera de decirlo un poco de aquella como una butada, pero que en realidad la tauromaquia como tema él es una excusa para mostrar una obra de arte. En este caso aparece... Claro, lo que pasa es que esa obra de arte sí que representa una realidad que existe, que es muy difícil de captar de forma audiovisual por un montón de motivos que si quieres explico ahora, pero el acercamiento siempre fue de honestidad y de siempre contarle a todo el mundo qué era lo que queríamos hacer. También tú dices que hacer una película de Albert Serra y a poco que, aunque no conozcas quién es, tú buscas en Google Albert Serra y ya te puedes hacer una idea del tipo de director por las películas que ha hecho, por los festivales que ha estado, y también porque, bueno, Albert siempre ha sido muy generoso públicamente
en provocar a la ciudadanía con sus ideas y con sus formas, ¿no? O sea, que tampoco es que llegáramos allí unos misteriosos con una cámara oculta. Por eso, en el planteamiento de hacer la película de toros, una vez que empezamos a tener la idea clara y a levantar dinero, quedaban varios obstáculos más. El primero, el mundo del toro, ser capaz de trasladar al mundo del toro la película que queríamos hacer, porque pensábamos que era bueno e importante para el mundo del toro, dentro de la película que nosotros queríamos hacer, y por otro lado el asunto técnico, que tampoco es menor. No, porque, mucho menos. Porque claro, los que hayáis visto la película, que aquí en la sala algunos la habéis visto, entenderéis que la dificultad técnica de acercamiento no es rodar a dos hablando en un salón como estamos tú y yo aquí. O sea, entonces, claro, lo primero que teníamos que hacer era ser capaces de encontrar a los toreros. Y ahí, a través de contactos míos, hicimos un acercamiento, se lo propusimos primero a Pablo Aguado. Había una idea de que fueran dos toreros y que hubiera imágenes de dos ideas de tauromaquia muy distintas, con la idea previa a priori de rodar, de intentar trasladar, claro, el salto de fe a hacer la película, vamos a hacer la película, lo siguiente es que la película tenga un sentido. Rodamos muchas corridas con Pablo Aguado, rodamos muchas corridas con Andrés Rocarrey, hasta 14, pero bueno, lo primero era tener a un torero. Hablamos con Pablo Aguado, con su entorno, le explicamos la película, la entendieron, fueron muy generosos con nosotros y nos permitieron rodarle. A partir de ahí, de ellos mismos surge la idea, en el año 2021, que recuerdo que además era el año donde Pablo Aguado cerró una puerta grande en Sevilla, triunfó en Madrid, o sea, fue un año muy, muy grande para Pablo, de que si había otro torero significativo. Además también teníamos una idea nosotros de trabajar con toreros jóvenes, porque nos parecía importante retratar esa parte de la tauromaquia, no como algo, o sea, no retratar a gente muy consagrada, tal, sino retratar a toreros jóvenes en un momento de su carrera interesante. Y nos propusieron, ellos nos dijeron, oye, ¿y habéis pensado en Andrés Rocarrey? Yo no había pensado en Andrés Rocarrey. Con él hicimos el acercamiento, nos sentamos alguna vez a hablar con ellos dos, y a partir de ahí ya solo quedaba rodarla, ¿vale? Pero rodar el mundo de las corridas de toros es muy complicado, porque lo primero, las plazas no suelen ser demasiado grandes, y los días de un cartel con Roca o con Pablo, las plazas suelen estar llenas. Y además, si hay televisión, los mejores espacios para la retransmisión se los queda la televisión. Y además hay que poner de acuerdo al empresario de la plaza para que te permita acceder a la plaza. Pero es que además hay que convencer a la televisión, si es que hay una televisión, de que te permitan poner la cámara, porque esto lo pago yo, no. Entonces también tienes que negociar con ellos y ponerte de acuerdo con la televisión. Y no último, nuestra idea siempre era estar muy cerca. De hecho, precisamente la potencia visual de la película es que nosotros nos ponemos muy cerca de la arena, y a la vez con focales muy largas, es decir, con teleobjetivos, para que nos entendamos, porque en realidad nosotros lo que queríamos era estar muy cerca del torero y del toro, precisamente porque es lo que no está en la representación televisiva, y además porque es donde creemos que podríamos empezar a acercarnos a qué es lo que siente el torero cuando torea, que de nuevo era uno de los puntos de partida, ¿no? Yo recuerdo que en alguno de los dosieres estos llenos de palabras seductoras que tenemos que hacer para convencer a todos esos clientes de los que hemos ido hablando, ¿no?, decía Albert de una forma muy poética, ¿no?, ¿Qué tipo de ideal persigue alguien que ha decidido en su vida desarrollar un arte jugándose la vida una y otra vez en la plaza frente a un público, ¿no? Entonces, claro, puesto en papel, dices tú, chupado, ¿no? Después hay que ponerse ahí y decidir cómo lo vas a hacer. También hay otra cosa, y es que el cine de Albert, maravilloso, tampoco se ha caracterizado por
ser el que más mueva la cámara del mundo. O sea, no es Steven Spielberg con una cosa tal, sino que suele ser una cámara que no se mueve demasiado, con una puesta en escena más o menos elaborada. Y claro, es que aquí el toro se mueve todo el rato y nosotros estamos con focales largas. Que para los que sepan un poquito de fotografía, no necesita de cinematografía, con una focal larga, aquello de enfocar empieza a convertirse en algo un poco más complicado. Tenemos aquí algún director de foto en la sala y a gente con cámaras que entenderá que cuando estás con un teleobjetivo, con un bicho que no para de moverse y con un señor que está intentando que ese animal haga exactamente lo que él quiere, porque si algo tiene la tauromaquia es que es un mundo muy reglamentado. A mí algo que me gusta mucho del mundo de los toros es que todo tiene un nombre, muy ordenado, con un objetivo claro en cada uno de los momentos de la lidia. Es decir, la lidia no es algo que dices tú, va a pasar lo que tenga que pasar. Como bien sabes, cuando empieza la lidia hay una serie de tercios ordenados desde hace 220 o 230 años de una forma determinada para que el espectáculo o el ritual sea exactamente el mismo, porque persigue unos objetivos claros. Claro, coger a gente que no ha rodado una corrida de toros en su vida, ¿no? Y ponerles en una plaza donde a veces teníamos que poner la cámara entre dos señores, una señora y un tal, en algo que se mueve, tiene su complejidad técnica y tuvimos que ir aprendiendo a ello para que de ahí surgieran unas imágenes interesantes que después pudiéramos utilizar en la sala de montaje, con lo cual la parte del acceso, tanto la parte más negociadora como la parte física ya era complicada. La parte de situar la cámara con una lente, o sea, que hemos utilizado cámaras muy pequeñas, con unas lentes muy grandes y a veces bastante caras de alquilar, porque obviamente, ¿no?, el tamaño de la lente hace que sea más cara, más compleja, pero también otro montón de motivos. Con lo cual, todo ese proceso al final fueron 14 o 15 corridas de toros. 14 más 13 o 12 con Pablo. Claro. O sea, que se reduce al final como 5 toros, aparecen... Al final de la película salen 5 toros, realmente salen 6, pero Andrés diría 5, en 4 plazas distintas, que son las de las Ventas en Madrid, la Maestranza en Sevilla, Vista Alegre en Bilbao y la Plaza de Santander. Ah, sí, falta un toro, pero la apariencia... No, porque hay 6 toros. Sí, hay 6 toros al final. Ah, sí, bien. Andrés diría 5, pero hay 6. Ah, de acuerdo. Entonces, porque hay uno... Claro. Yo quería preguntar por el sonido, que también. Bueno, sí, eso iba claro. Porque Vamos a pasar. Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? No lo sé, yo no sé cómo vamos de tiempo, creo que nos avisan, pero vale. Precisamente iba a hablar de la importancia de la ingeniería del sonido. Claro, pues... Que está completamente subrayada y que transmite muchísimo, no es un tratamiento habitual, como si se compara con una retransmisión televisiva no tiene nada que ver. De hecho, yo comprobé que tiene una intencionalidad clara y hay ciertos componentes sonoros que están mitigados, por ejemplo, en los bramidos, los bufidos. Bueno, mitigado. La respiración tú no has escuchado eso en tu vida. Quiero decir que es muy fuerte, muy sí. Eso en la película no está tan acentuado. No, bueno, en la película escuchas un toro como no se ha escuchado en una retransmisión televisiva, en una película jamás. La respiración sobre todo, y los embistes también son brutales, pero en cualquier caso... Una película con equilibrio, además, ¿no? ¿Cuál es la importancia del componente sonoro Pues muy complejo y además permitido por la tecnología actual, es decir, pudimos utilizar radiomicros. O sea, los radiomicros hasta hace 5 o 6 años iban a pilas y consumen mucho, con lo cual cada hora y media tenías que cambiar las pilas.
Si os hacéis una idea de lo que es vestir a un torero, imagínate que en mitad de la corrida tengamos que decir que hay que cambiar la pila. No hubiera sido posible. O sea, además, una cosa que estaba clara desde el primer momento al ir a rodar la película y sobre todo las corridas de toros es que nosotros no íbamos a intervenir en un solo segundo en lo que ocurría en la plaza. De hecho, en algún momento algún despistado dijo, ¿no? ¿Y si hacemos una corrida a puerta cerrada, sin público, para poder rodarla como queráis, ¿no? Para que la podáis rodar como queráis? Yo dije que en ese momento me salía de la película. Estaba dispuesto a pervertir la película de esa manera porque creo que precisamente cuando estábamos buscando esta película, una honestidad, una verdad, un casi captar espiritualmente lo que ocurre ahí en la plaza, intentar llegar a lo más íntimo de lo que está ocurriendo en esa plaza. A mí la idea de fingirlo, pues es que no creo que se pudiera haber hecho. Es que creo que hubiéramos tenido una película seguramente muy bien rodada, pero con una mediocridad absoluta, porque además de todo, el toro o la tauromaquia es pública y el público tiene una relación directa con lo que ocurre o con lo que no ocurre en la plaza, tanto en las alabanzas a lo que está desarrollando el torero, como en la crítica, como en el premio o no premio, como en juzgar al toro que ha llevado el ganadero o no, ¿vale? Porque todo lo que ocurre en la plaza, que por eso es difícilmente reproducible, tiene que ver con todo lo que está ocurriendo ahí, y el público lo juzga. O sea, no solamente juzga el presidente o la presidenta que ha puesto la autoridad ese día en la plaza, sino también el público está ejerciendo de juez de lo que ocurre en la plaza. Con lo cual, nosotros sabíamos que había que hacerlo en real, y ahí la tecnología no nos ayudó, porque los radiomicros actuales sí que aguantan un montón de horas y podíamos permitirnos ponerle el radiomicro a la cuadrilla y al torero en el hotel, y que la pila durara o la batería durara hasta que termina la plaza, que normalmente estamos hablando de un proceso de unas 4 horas, casi 5, ¿no? Desde que se viste, furgoneta, paseillo, los 6 toros y posible vuelta, porque también hemos rodado en la furgoneta. La tecnología nos lo ha permitido, eso unido a muchísimas horas de trabajo del equipo de sonido para seleccionar, elegir. También había cámaras dentro de la plaza, también había micros dentro de la plaza para rodar ambientes, en una altura, en otra altura, es decir, todo fue un proceso complejo, donde además fuimos aprendiendo nosotros cómo rodábamos mejor. De hecho, la primera corrida que rodamos, la rodamos con 9 cámaras y 5 sonidistas. Las últimas ya las rodábamos con 3 cámaras y 2 sonidistas. Es decir, que lo cual para los productores es una alegría enorme, porque gastan menos dinero y puedes invertir el dinero en otras cosas. Además que nos dimos cuenta de que por más que tuviéramos 9 cámaras, lo importante no era llevar 9 cámaras, sino dónde tenían que estar situadas nuestras cámaras, que en este caso suelen ser en los burladeros, en barrera o en lugares muy privilegiados de la plaza. Y creo que otro elemento que tiene muchísima importancia es el montaje, porque la poética de Albert Serrat, como bien has aclarado, se trata de no interferir en el acontecimiento, en el evento que se está produciendo, que la cámara no influye en alguna manera en el hecho, ¿no? Al contrario de lo que plantea la física cuántica, que el observador no modifique lo que todo observado, ¿no? Y creo que se consigue, pero lo hace como omitiendo la participación del público, no centrándose, no focalizando en lo antropológico o en la controversia que pueda crear, sino únicamente en el conflicto, en la confrontación entre el animal y el hombre, ¿no? Y la posición de las cámaras ya es una decidida puesta por ellos. Pero todo esto se refuerza en el proceso de montaje, ¿no? Creo que tiene una manera muy curiosa de plantearse el montaje, Albert, ¿no? Vamos a ver, lo que hace Albert es una barbaridad que nadie que no sea Albert, o muy poca gente que no sea Albert, es capaz de hacer. Y es que Albert trabaja primero con un concepto
que es que la cámara es capaz de captar lo que el ojo humano no, y que tú nunca puedes ver cómo o lo que ve la cámara. Es una primera idea del concepto. Y lo segundo es que trabaja por fuerza brutal, y es que para que ocurra la magia delante de la cámara, también en sus películas de ficción, rueda muchas horas, rueda planos de 3 horas o 4 horas en sus películas de ficción. Si habéis visto la película verás que la mayoría de los planos son planos de entre 3, 4 y 5 minutos, planos muy largos. Pero claro, todo este proceso, tú imagínate haber rodado 14 corridas, entre 3 y 5 cámaras, en Sevilla tuvimos 5, en Madrid 4 y después 3, a veces tal. Todo eso va generando un material que creo que estábamos hablando de, no sé si eran 500 horas, 600, una auténtica barbaridad. Y entonces, como trabaja Albert, es que él tiene una libreta y su montador, que también es el director de foto, Artur, lo cual es muy conveniente porque también ha estado allí en el sitio y sabe las cosas que han pasado, ven todo el material entero, tomando notas, y después lo vuelven a ver solamente con las partes que cada uno le ha gustado más, y a partir de ahí van haciendo un proceso de filtrado, como si estuviéramos, no sé, limpiando oro, en el que poco a poco van quedando las partes que son únicas, que no se han visto, que transmiten una emoción, que tienen una fuerza visual, y a partir de ahí tiene que generar el sentido. Claro, solamente el proceso de visionado le dura un mes, y el proceso de montaje de cualquier peli de Albert, no solamente de esta, es un proceso de 6 o 7 meses, a veces, cuando se va acercando la fecha de terminar la película, de 7 días a la semana. O sea, estamos hablando de un nivel de compromiso, pues no te voy a decir como el de los toreros, porque el de los toreros es un compromiso muy particular, pero es un nivel de entrega que a ver quién está dispuesto a asumir en su vida que va a estar 6 meses encerrado, siendo capaz de sacar lo mejor para poder hacer la película. Ya te digo, es un sistema que permite la tecnología digital por poder rodar muchísimas horas y una voluntad a prueba de hierro que se enfrenta a ese material hasta ser capaz de sacarle a ese material lo mejor. Claro, el que Albert lleve haciendo esto con todas sus películas de ficción nos ha venido muy bien a la hora de hacer este documental, porque ya estaba muy entrenado en ese proceso de ser capaz de, con la idea que había de hacer la película, enfrentarse al material como si no supiera nada de la película, para ser capaz de sacar lo más potente de la película. Por eso también ocurre en la película que, aunque seguimos a Pablo Aguado y a Andrés Rocarrey, en el proceso de la película hay un material. Es cierto que además Andrés tuvo más suerte en las tardes que nosotros fuimos, porque claro, pues tampoco podíamos ir a todas las tardes de todas las ferias, de todo, fuimos a las que fuimos. Andrés tuvo más suerte, había más intensidad. Con Pablo también hay momentos muy increíbles. De hecho hay un material que seguramente utilicemos para hacer otra pieza, porque hay cosas muy increíbles y además un tratamiento totalmente distinto, pero en ese proceso es donde se va a ver encontrando la película y acaba quedándose, por lo que habéis visto, porque también había una intensidad, una conexión, había una posibilidad de hacer esa película de 2 horas que transmite una emoción determinada. Sí, y finalmente adquiere una estructura reiterativa. Sí, que se va hilando, ¿no?, con los momentos en la furgoneta, que son esas no conversaciones, porque la mayoría de la cuadrilla es muy introvertida. De hecho, se produce un contraste muy interesante entre el ayudante de cámara, el vestidor ayudante de cámara, no sé cuál es el cargo del subalterno, el mozo de espada, y frente al Antonio Chacón, me parece que se llama, que es continuamente expresivo, verbalizando, y de hecho creo que ahí la cámara sí hace que se modifique la realidad, y creo que tiene un afán participativo en contraste con la severidad y la introversión del resto de la cuadrilla. Sí, bueno, a ver, yo creo que en realidad claro, se lleva analizando más de 90 años si la cámara cambia la realidad o no cambia la realidad. Yo creo que en realidad nadie puede estar tan atento todo el tiempo a comportarse de una manera determinada ante una cámara. Es decir, al final el control sobre tú mismo dura lo que dura.
y obviamente en la plaza se olvidaban absolutamente de que tenían micrófono, de que había una cámara y de nada, porque obviamente estaban lo que estaban. Yo también creo, y fíjate que también ahí hay mucho comentario y mucha tal, es decir, tú piensas que cuando estás viendo en la película a Andrés hablando con Roberto, su apoderado, o con gente de la cuadrilla, nosotros normalmente estamos a 100, 150 metros, 200 metros de ellos, con focales muy con objetivos, muy cerca en el valor de plano estamos muy cerca, pero la distancia es enorme, con lo cual todas esas conversaciones que hay no tienen ni idea, es imposible que sean cualquier sí, saben que estamos ahí porque siempre saben cuando estábamos en la plaza, o sea, nunca hemos ido con una cámara oculta, pero yo creo que nadie tiene tanto control sobre sí mismo, y menos en mitad de una corrida de toros, para pensar en eso. Y yo creo que en la furgoneta pasa un poco lo mismo, porque claro, vosotros habéis visto lo que está montado, y nosotros, al ver montado, la parte más intensa y la que más transmitía, pero a veces se ponían a hablar de algunas cosas que obviamente nosotros porque a veces hablaban de intimidades, porque se habían olvidado totalmente de nosotros. O sea, ni siquiera te estoy hablando que hubiera cosas polémicas, pero directamente hablaban de intimidades, de alguien que... Normalmente la ida a la plaza es más silenciosa, ¿vale? Después la plaza es la plaza, y la vuelta de la plaza sí es un poco más habladora, porque claro, ya ha bajado, o sea, ya saben que no ha pasado nada, o lo que ha pasado, pues ya saben lo que ha pasado, el nivel de adrenalina va bajando, y ahí sí que hablaban y se soltaban. Yo creo que muchas veces, la mayor parte del tiempo, no eran del todo conscientes de que estaba la cámara ahí, ¿no? Yo creo que no. En cualquier caso, era de agradecer porque creo que las intervenciones de este subalterno aportan la pequeña porción de humor que contiene la película, y también añaden la ironía necesaria. Esto reivindica por el propio ser, no una cuestión que yo reivindique, sino que cree que tiene una parte irónica que en estos comentarios exagerados, alabando la valentía, que es indudable del propio torero, ¿no? La recurrencia a nombrar las horas masculinas como símbolo del valor, toda la palabra más dicha de la película. Quiero decir, todo esto es interesante de ver, y no le quita un ápice de verdad a la confrontación de la valentía, ¿no? No sobre que la exigencia física de que sufre el torero, eso sí que le da a flor de piel, ¿no? Cuando el pobre lo embiste contra uno de los burladeros, o sea que en ese aspecto, pero creo que le viene bien ese aporte. Yo creo que sí, a ver, eso fue un encuentro ya en la sala de montaje, porque claro, nosotros íbamos grabando, a veces se veía un poco el material, por saber que estaba bien y por ir aprendiendo del proceso, pero hasta que nos metimos en la sala de montaje no sabíamos todo eso que se decía. Y es cierto que yo creo que aporta, en algún momento ayuda a señalar lo que está pasando, en otros momentos da un punto de humor, pero después creo que también hay muchísima poesía y muchísima fascinación por lo que ellos hacen a la hora de esos comentarios. Es decir, habría que vernos a nosotros si nos grabaran cuando estamos desarrollando nuestro trabajo, tanto cuando va bien como cuando va mal. Es decir, que el ser expuesto, a ver qué pensábamos nosotros, o a ver qué decimos nosotros cuando estamos trabajando. Seguramente muchas veces que somos unos exagerados con nuestros propios éxitos, a veces somos excesivamente dramáticos cuando algo no funciona, y a veces un compañero o alguien de nuestro entorno hace algo que nos encanta y también le adulamos y podemos ser exagerados. Pero claro, es que en el contexto en el que esto pasa, es un contexto absolutamente dificilísimo, de adrenalina, de exposición al toro, al público, a muchas cosas, ¿no? Entonces, pero sí que creo que ha dado un color y una verdad a la película que también yo creo que le ayuda, ¿no? Sí, a mí me resulta especialmente interesante cómo se
personifica al animal y se le insulta como si fuera realmente una persona con malas intenciones, se le tutea. A mí es algo que me fascinó verlo, ¿no? Sí, yo creo que son cosas que le surgen dentro, que el amor que tienen ellos por los toros es una cosa, para mí, fuera de toda duda. Es decir, que tú piensas que ellos, aparte de estar con los toros en la plaza, los que van al campo con los toros son ellos, ¿eh? O sea, los que están allí. Es decir, la fascinación que hay con los animales por parte del mundo de la tauromaquia es enorme. Claro, en esos momentos, cuando un toro tal, ¿no? Pues eso, qué cabrón, ¿no? O sea, claro, tú miras lo que ha pasado y seguramente también te surgiría a ti en tu mundo laboral algo parecido, pero claro, nosotros no estamos en un mundo como el que están ellos, que por eso es tan fascinante e intenso. Claro, hay una apuesta. Vuelvo a utilizar la palabra reivindicación por parte de Albert Serra, que es el valor que tiene el acto frente al discurso vacuo que practican estos señores, ¿no? Una corrida de toros es una apuesta por jugarse la vida y una apuesta por un acto frente al discurso vacuo que no contiene nada. Sin embargo, la valentía de mostrarlo y de gestionar el miedo, que es algo francamente difícil, más en una situación límite, ¿no? Creo que eso sí lo consigue mostrar Hombre, yo creo que ese es el acercamiento interesante de la película, ¿no? Que es una película en la que se habla sobre toreo, que además ya se ha hablado mucho sobre toros, se ha hablado muchísimo. Se ha escrito muchísimo, se ha hablado muchísimo a favor, en contra. Existe el Cosío, que es una enciclopedia del mundo taurino. Yo creo que la idea, que era hacer algo distinto, tiene que ver con una experiencia muy inmersiva. Antes decías una cosa sobre la repetición. Yo creo que la repetición de la película es absolutamente necesaria porque, aparte de todo lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que la película es una experiencia inmersiva sobre lo que es el mundo del torero y de su entorno, y a la vez hay que dejar claro otra cosa, que eso es su oficio. Haya ido bien o haya ido mal hoy, mañana en otra plaza. Y mañana en otra plaza. Y pasado en otra plaza. Claro, yo creo que era importante esa repetición y esa reiteración y también el final, ¿no? Como se muestra, para explicar además que eso es un oficio. Y a mí una de las cosas que más me gusta de la película, de la que yo no era consciente, es ver el grado de compañerismo que hay entre distintas cuadrillas. Es decir, el momento más dramático, intenso de la película es el momento que tú hablabas de cuando el toro empotra a Andrés contra las tablas. Es un momento en el que salen todos a quitarle el toro, jugándose la vida. De hecho, Cayetano se lleva un revolcón, Chacón se lleva otro, casi también le pilla con un nivel de entrega. Algunos salen casi sin capote. O sea, y a mí me ha fascinado el ver el grado de camaradería y de entrega. Claro, yo te digo que yo no lo haría, ¿eh? O sea, no ya ponerme a torear. Yo veo un toro empotrándote contra una barrera y digo, pobre hombre. Pero claro, yo no salto ahí, ¿eh? Y ellos saltaron sin pensar nada, jugándose la vida, no ya los de la cuadrilla, los presuntos rivales, ¿no? Porque siempre está esta idea, ¿no? de quién gana la tarde, quién es el triunfador de la feria, quién va delante del escalafón. A mí me fascinó ver esa humanidad y esa entrega que realmente no ves en tantos sitios, gente dispuesta a jugarse la vida por otro, ¿no? Voy a retomar algo que comentaste antes y me gustaría que profundizaras más allá de una pequeña broma que has hecho al respecto, y es la relación con un director tan personal, tan autorial, para la redundancia, como autor que es Albert Serra. Es decir, acepta bien las recomendaciones del productor como digamos, autoridad dentro de la interpretación de los gustos del público y como responsable de la financiación de la producción. ¿Cómo fue esa relación? Mira, Albert es un tipo muy inteligente y muy listo, las dos cosas. Y yo creo que escucha a todo el mundo. De hecho,
cuando le interesa un tema o algo que no ha escuchado, es un tipo que escucha con mucha atención y después hace exactamente lo que le da la gana. ¿Vale? Entonces, yo creo que con eso te lo explico todo. Es decir, yo creo que Albert es un tipo que de nuevo, al que se le puede proponer, al que se le puede hablar y obviamente valora todas las cosas, pero él tiene una idea muy clara de quién es él como artista y cómo se quiere desarrollar como artista. Con lo cual, escucha, sí. Hace caso cuando le persuades de que lo que tú le estás diciendo es lo más interesante y cuando no, pues hace lo que quiere. Pero claro, si tú le produces una película a Albert Serra, también te tienes que atener un poco a las consecuencias, ¿no? Es decir, tienes que saber que estás hablando. También es cierto que la mayoría de los directores también son muy personales y uno tiene también que ser capaz de generar esa relación. No hay película fácil, o sea, ninguna, ni la de 5 millones, ni la de 10 millones, ni la de 1 millón. La relación con un productor y un director es muy particular porque somos los responsables de todo durante todo el tiempo, durante muchísimo tiempo. Decía Ted Howe, el gran productor independiente americano, en una comida que tuve con él, que para él como productor, a la hora de involucrarse en un proyecto, lo primero que hace es marcar un territorio común con el director o con la directora, a nivel musical, a nivel estético, a nivel artístico, un poco sentar una base de qué queremos antes de empezar incluso a hablar del guión, ¿no? Sino de en qué mundo nos estamos moviendo. Y a partir de ahí hay otra parte muy intuitiva o personal que me gustó mucho y que además seguramente sin haberlo yo reflexionado, creo que es una cosa que también he hecho en mi vida, que es a la hora de decidir producirle a un director, lo primero que tienes que sentir es si tú puedes cenar, no comer, cenar una vez al mes con esa persona durante los próximos 5 años. Si la respuesta es no le produzcas a esa persona. Pues claro, si no hay un feeling personal, no hay una química, como lo quieras llamar, con alguien con quien vas a subir una montaña de dimensiones bíblicas y después bajarla, si no hay un respeto intelectual, si no hay una capacidad de conexión, ¿cómo te vas a meter en el viaje arduo y casi siempre desagradecido de producir una película? Es que no podrías, con lo cual yo creo que cuando yo conocí a Albert, empezamos a hablar de la película, hicimos esto que te he dicho, de sentar el terreno común, de qué nos interesaba la tauromaquia, desde dónde nos interesaba la tauromaquia, y a partir de ahí ves que hay una afinidad, que hay una persona con la que puedes llegar a tener una conversación, con lo cual el proceso la verdad es que ha sido intenso, algo, pero a la vez bonito, y después Albert es un tipo encantador, divertido y que bueno, que no es un ser humano con el que sea difícil relacionarte, con lo cual difícil por el tema, pero también uno tiene que entender en cada situación, en cada película, cuál va a ser la relación y cómo va a ser la cosa. No le produciría a Albert una comedia para una televisión generalista, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente el proceso y los campos de fuerza ahí tendrían que ser otros, porque también uno tiene que saber muy bien cuando está produciendo una película del mundo autoral, cuando está produciendo una película más industrial, o tiene que saber muy bien quiénes son tus clientes y con quién vas a hacer una película para que aquello no vaya al fracaso, ¿no? Si tú de repente decidieras que quieres hacer una película, voy a hacer una idiotez, ¿no? Voy a hacer una comedia de 2 millones de euros con Martin Scorsese. Pues es que, hermano, o sea, ni Martin Scorsese ha hecho muchas comedias y cuando las ha hecho son muy particulares, ni va a poder darle 2 millones a Martin Scorsese porque cualquier actor con el que trabaja Martin Scorsese cobra más que eso. Es decir, uno como productor tiene que tener una serie de habilidades y conocimientos, pero el sentido común también ayuda, lo cual entender la película que tienes entre manos y entender para quién la haces y con quién la haces, creo que es una de las primeras cosas que tienes que tener claro si quieres llegar a cierta edad produciendo películas. Bueno, a la vista del resultado se ve que la relación ha sido gozosa, menos en los... Ha tenido días.
resultadista ha sido bastante... y después también ha habido momentos intensos y difíciles, porque es una película difícil de encontrar y de terminar, pero también ha habido momentos muy creíbles y yo recuerdo, además, la primera vez que Coco Palacio y yo fuimos a ver un premontaje de la película allí a Bañolas en una pantalla de ordenador así, y la vimos. Cuando terminamos de verla, o sea, nos miramos y fue como... O sea, esto está viendo así, sin sonido, sin color, sin terminar, sin estar trabajada la mezcla de sonido. O sea, estamos viendo una cosa muy en pañales, y me acuerdo la película, es decir... No sabemos cómo va a funcionar con el público porque nadie tiene el periódico de ayer, pero ya ahí teníamos una seguridad de que la película era un peliculón, o sea, potente. Vamos a ir terminando un par de preguntas que no creo que sean tan extensas, creo que tiene una respuesta más concisa, espero. No sé yo. No, yo lo digo por tu propia defensa de tu voz, me parece muy interesante todo lo que estás comentando. Voy a retomar el hilo de esto que has comentado. Al principio refería al hecho de que acabas de producirse una transición profesional desde una productora pequeña como La Cima a una de un... Ya no tan pequeña, ¿eh? Bueno, en el momento en el que ahora otra de un mayor volumen, como en La Zona. Tú te caracterizabas y aún te caracterizas por la producción de proyectos bastante arriesgados, de cine muy vanguardista, muy buscador de nuevas fórmulas. Al entrar en La Zona, ¿se permanece esa visión, esa perspectiva como productor, o tienes que abarcar otro tipo de producciones, compaginarlas, o dedicarte simplemente a productos más generalistas, más convencionales? Pues en realidad La Zona, yo creo que La Zona es una empresa más abierta de lo que la gente cree en cuanto al tipo de producciones que hace, porque está claro que todo el mundo nos conoce por 8 apellidos, ¿no? Lo cual es normal porque es la franquicia más taquillera de la historia de España y difícilmente alguien podrá desbancar a la franquicia como película más taquillera, pero yo creo que muchas veces la gente se olvida que antes de mi llegada Gonzalo Salazar Simpson ya había producido 2 películas con Fernando Franco, 2 películas con Manuel Martín Cuenca, películas con Enrique Urbizu, que son gente con una mirada autoral. Es cierto que con mi llegada alguna película un poquito más punky va a haber, pero a la vez producir es producir y hombre, que yo haya producido solo cine de vanguardia no significa que no me gusten otros tipos de cine más industriales y que no tenga las capacidades de producirlo, porque bueno, habrá gente que no, pero yo sí. Entonces, yo soy capaz de producir cosas más abiertas, industriales, lo que no quita que voy a seguir interesado en producir producciones más vanguardistas, pero por un motivo fundamental, que no solamente la vanguardia, aunque también, es que el verdadero motor mío como productor es intentar contar España desde lugares no transitados. O sea, si miras las películas que yo he producido, todas ellas hablan de nuestra historia o de nuestro país desde lugares que no han sido contados. Y eso lo voy a seguir haciendo. Y lo voy a seguir haciendo. Si puedo en películas más grandes y abiertas y encuentro el tema, también lo voy a hacer. Y por supuesto, como el día tiene muchas horas, también voy a seguir produciendo a nuevas voces y a directores y directoras con una voz única, porque creo que la productora puede asumir ese nivel de producción, yo tengo una capacidad de trabajo y creo que una cosa no quita la otra. A la vez que yo tengo una mirada muy abierta sobre nuestro mundo, que creo que está todo conectado, porque el chico que hace un corto hoy y mañana hace una película con poco dinero y con una mirada muy potente, pasado está dirigiendo una película más abierta o una serie absolutamente industrial, y después de eso puede pasar de nuevo a hacer una película más personal o con un público más cerrado. Lo que sí que creo que es muy importante es que uno tenga muy claro en cada momento lo que está haciendo, ¿no? Porque tienes que entender y que todo el mundo entienda la película que estáis haciendo, y que nadie se llama engaños. O sea, si yo estoy haciendo una película de 5 millones de euros con unos clientes que esperan una película determinada e intentando que llegue a la taquilla y genere una cantidad determinada, no voy a decir que estoy haciendo esa película y hacer otra, porque yo soy un imbécil y pasado mañana
mi carrera desaparecería. Lo que es importante es que todo el mundo entienda la película que estamos haciendo, porque además hacer una película no solamente es un trabajo muy complejo y muy largo, ¿te acuerdas la respuesta completa? Sino que el número... tú ves los créditos de cualquier peli, excepto que no sea un documental hecho por mi prima y tal, y 2 personas y qué tal, sino cualquier película con un cierto peso de complejidad y de ficción, sobre todo, la cantidad de gente que hace falta es muchísima. Si tú no eres capaz, junto con el director, de que todo el mundo entienda la película que está haciendo, no va a salir bien. Ya es difícil que una película salga bien si tú encima no eres capaz de que toda la gente que va incorporando su talento, su conocimiento y su tiempo en una película lo ordene, no vas a llegar a ningún sitio. En cualquier caso, me congratulo de que no abandones la mirada transgresora, aunque la compatibilices con nuestros proyectos más abiertos, industriales, convencionales, como queramos llamar. Una pregunta cortita y ahora damos paso a hacer alguna otra pregunta del público, y es: ahora me voy a referir a tus 8 años de gerente de la ICAM. Vale. No sé si habrás sido consciente del desarrollo de los técnicos que ha habido aquí en Andalucía, que afortunadamente ha ido acompañado del desarrollo del propio trabajo de determinados directores, pero el caso es que ha habido una evolución francamente asombrosa, ¿no? del producto del equipo técnico. Aquí en Andalucía se carece de una escuela de cinematografía. Yo creo que es una necesidad imperiosa que deberían plantearse en las instituciones, en asociación con alguna iniciativa empresarial, tú desde Madrid, con una industria bastante estabilizada, ¿cómo verías esa posibilidad? Fundamental. Es decir, tú lo que no puedes pretender, me voy al mundo del fútbol, ¿vale? Tú no puedes pretender querer ser el Real Madrid, o el Sevilla, o el Barcelona, que no cuida la frontera y no crear estrategias, estructuras que permitan el desarrollo de ese talento. De hecho, en los sitios donde suele haber cine de vanguardia es porque hay industria. Porque si no hay casas de cámaras y de sonido y de imagen, no puede haber cine de vanguardia. Pero es que además, para generar una industria, tú tienes que garantizar que todo se va desarrollando. Y no todo el mundo tiene la capacidad, para mí casi mágica, de un Alberto Rodríguez que sea capaz de aprender por sí solo, haciendo cortos, encontrar, enamorar a un productor de Madrid como Félix y empezar a desarrollar una carrera. Eso es un accidente maravilloso, porque ahí tenemos las películas de Alberto Rodríguez. Pero la mayoría de la gente no tiene esa iniciativa, esa capacidad, esa inteligencia, esa determinación. Y necesita de estructuras. Y las estructuras empiezan siempre en la formación. Porque si no, sin la cantera, sin los escalafones inferiores, no llegas a las grandes ligas. Esto es así. Lo conseguirá un francotirador, conseguirá un Almodóvar, conseguirá los directores más importantes y los técnicos más importantes de los años 60, 70 y 80 en España se habían formado en la escuela de cine. Es necesario porque la transmisión del conocimiento, claro que puede ocurrir en el centro de trabajo. El aprendizaje maestro-aprendiz lleva desde que el mundo es mundo, porque somos máquinas de aprender y somos máquinas de copiar. Ahora, no todo el mundo tiene la suerte de que haya un taller exactamente de lo que él tiene la vocación en su barrio, o que su padre sea carpintero y él quiere ser carpintero. Por eso se fundaron las escuelas, por eso se fundaron las universidades y por eso la transmisión del conocimiento estructural y organizada es tan importante. Y por eso los países que invierten en estructura y en formación suelen tener mejor economía que los países que no trabajan la estructura y la formación. Porque la transmisión del conocimiento es una cosa lenta, costosa, seria y que necesita de otro montón de estructuras para florecer. Yo creo que la respuesta más clara no puede ser. Pues segundo la moción y ahora sí doy paso. Si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechando que está Luis aquí. Yo sí te quería preguntar, tú ves eso, conoces el mundo industrial, trabajas con Albert Serra, ¿no? Que es como alguien como anti-industria o como que se sabe de los esquemas, ¿no?
Por eso es qué cosa has sufrido, ¿no? Como productor y qué te llevas para las producciones industriales, si te lleva algún aprendizaje, porque quizás a veces la industria es muy rígida para algunas cosas, ¿no? Y trabajar a lo mejor con Albert, se echaría muchos productores serían incapaces de trabajar con él, ¿no? Por esa rigidez de cómo se hacen las cosas. Seguro que la mayoría de los productores no serían capaces de trabajar con él, pero tampoco la mayoría de los productores son capaces de hacer buenas películas, lo siento mucho. Tampoco la mayoría de los productores son capaces de entender la película. Mira, yo he hecho un montón de cortometrajes en mi vida. He hecho vídeos corporativos. He hecho publicidad. He hecho series desde el equipo de producción abajo hasta ser el productor ejecutivo de series. He hecho películas industriales y películas autorales. En realidad, todas se hacen de una forma muy parecida. Cambian los tiempos, cambia la necesidad del proyecto que va a ser terminado y cambia el tener claro para quién está haciendo la película. Tú imagínate que yo un vídeo corporativo, cuando tuve que hacer para llenar la nevera en casa para una empresa de molinos de viento, yo le planteara hacer una película como la de Serra. Es imposible, pero el proceso es el mismo, porque todo parte de una idea, parte de un cliente, parte de un proyecto que hay que tener claro a nivel narrativo cuál va a ser, después hay que tener un presupuesto, hay que determinar ese presupuesto para cuántas semanas y cómo se organiza, y después hay que rodarlo, hay que montarlo, hay que sonorizarlo, hay que terminar la postproducción y hay que sacarlo al mercado. Se hacen todas igual. Lo distinto son los tiempos. Yo el mayor respeto profesional que tengo en toda nuestra industria es una cosa que sí que no he hecho, que son las tiras diarias. Las novelas. O sea, el nivel de... ¿Por qué? Porque el nivel de urgencia y el nivel de poca posibilidad de error y la velocidad a la que tengo que tomar decisiones es enorme, porque tú tienes que sacar 5 capítulos para todas las semanas y no tienes unos presupuestos como puede tener una película de James Cameron, ni el tiempo que puede tener James Cameron. Y conseguir que eso se ponga en la televisión y se sienten 2 millones de personas es increíble. Ahora, si tú vas a hacer una tira diaria y no te adaptas a nivel narrativo, a nivel velocidad y a nivel estético a hacer esa tira diaria, no la harás, porque si tú te planteas que no, voy a hacer una cosa observacional en el mundo de una telenovela, ¿no? Y voy a ir encontrando la telenovela, ¿no? Una telenovela tiene unas reglas muy claras, los estadounidenses y en Latinoamérica se lleva haciendo muchísimo tiempo, aquí se lleva haciendo menos, pero se hace mucho. Tienes que conocer las reglas, tienes que conocer la narrativa, tienes que saber cómo se estructura eso y tienes que saber cuál es el proceso, porque todo es muy técnico. O sea, al final, lo que tú tienes que conocer es la técnica de lo que haces. Y a partir de ahí, pues puedes decidir ser un artesano carpintero que sillas a mano, puedes ser un carpintero, una pequeña carpintería que compra algunas máquinas y hace tal, o puedes tener la astucia y la capacidad de convertirte en IKEA. Yo estoy convencido de que todas las ideas de IKEA empiezan de una forma muy parecida a como empiezan un taller de carpintería. Quiero hacer una silla. ¿Cómo va a ser esta silla? ¿Qué material necesito para hacer esta silla? ¿Y cómo construyo la silla? Obviamente, el proceso o la técnica tiene que ser distinta por la velocidad, la necesidad de organización que tiene una serie en la que yo acabo de rodar una serie este año casi todo en Lisboa. Un equipo de 150 personas todos los días con 20 actores en plano y un dinero determinado y tal, y tienes que adaptarte a rodar eso y el nivel de organización que necesitas es mayor que cuando haces una película documental con Albert Serra, que somos un equipo de 5 o 6 personas haciendo la película, más el equipo técnico cuando vas a rodar, más tal. Es decir, cambia la dimensión, pero no cambia la cosa, porque al final la cosa es la misma. Y me imagino también será algo parecido si te lo llevas esto al mundo de los abogados. Aquí está mi primo que es abogado. Pues te enfrentarás de una manera si tú eres un abogado con tu despacho, o si te enfrentarás de una manera si eres Gabriel Walker o una de estas enormes. Pero al final las leyes son las leyes. Los jueces son los jueces, los clientes son los clientes y los procesos son los procesos. Obviamente,
es distinto y accedes a un tipo distinto de cliente, o tu especialización ha ido por un camino o por otro camino, pero en realidad las películas se hacen como se hacen. Yo me acuerdo yo me acuerdo de un documental maravilloso que le presentaba a John Ford, no me sale ahora mismo el director que le hacía las preguntas, entonces le decía, señor Ford, entonces usted a que es la secuencia de la diligencia en la que pasa esto y hay un caballo y se cae, ¿cómo la rodó? Y decía Ford, con una cámara. Se rueda con una cámara. Pero, por ejemplo, hablando de las cámaras, ¿no? Es como, pues, por ejemplo, eso, Albert Serra trabaja con la Magic que la tiene comprada y tal, pues una cantidad, ¿no? Sin embargo, eso en la industria, esas cámaras son como de aficionados y sin embargo, por ejemplo, con Pacificio, que también rodaba esas cámaras, ganó el César a la mejor dirección de fotografía. Sin embargo, por ejemplo, no se ha visto ningún artículo ni mención, por ejemplo, en cámaras live de este hecho, ¿no? De que ganó el César a la mejor dirección de fotografía. Y bueno, el hecho eso que este hombre pues se ha dado cuenta que la cámara no tiene por qué ser la cámara más cara, ¿sabes? Sin embargo, hay muchos productores le dicen que ruedas con esa cámara para gastarte, o sea, para ahorrarte mucho dinero y destinarlo a lo mejor a otras cosas que sí se ven en la pantalla, ¿no? O más bien de rodaje, y es como que no pueden aceptar que se haga con esa cámara, ¿no? Bueno, es que hay un pequeño detalle. Si yo como productor, para hacer la película de Albert, digo, vale, con la Blackmagic, con esa misma cámara yo no podría hacer una serie para una plataforma. ¿Por qué? Porque la cantidad de píxeles muertos que voy a tener seguramente es mayor y entonces la plataforma no me lo va a aceptar. No sé por qué. Pero yo al final lo que tengo que decidir es cómo entrego el proyecto. O el producto, o la película, o la serie, como lo quieras llamar. Entonces, no todo vale para todo. O necesito cámaras más fiables, o necesito... O sea, nosotros... en este rodaje terminábamos de rodar y al día siguiente se volcaban las tarjetas. Si estoy rodando una serie diaria donde tengo que estar volcando la información a una velocidad tremenda porque necesito que esa misma noche esté la sala de montaje, pues igual es que necesito una cámara que pueda permitirse unas tarjetas que vayan a otra velocidad. Al final es que depende del proyecto. O sea, yo no tengo nada en contra de ningún tipo de cámara. Yo he rodado con cámaras de 16, con cámaras de 35. He rodado con High 8s. Una película multipremiada por todo el mundo y con algunos premios también de la industria en España. Y esa película podía rodarla de esa manera. Que uno lo que tiene que... Yo creo que hay que quitarse un poco complejos. Uno tiene que pensar qué quiero, hacer pruebas, porque se puede improvisar, hacer pruebas, probar que me vale, probar que no me vale. A veces quieres un look determinado y haces muchas pruebas para conseguir la imagen que tú quieres. Tú lo que tienes que garantizar es que el hecho fílmico, que es único, porque ningún plano se parece a otro, no se repiten, que el hecho fílmico que ocurre delante de la cámara se registre detrás de la cámara lo más parecido a lo que yo había pensado y querido. Y si una cámara determinada me vale, pues me vale, porque igual solo me vale para hacer las películas de Albert Serra y no me vale para otra película. No lo sé, ¿eh? Yo creo que lo que voy a hacer es pruebas. A partir de ahí, seguro que Cámara Live puede hacer un estudio. Yo como productor es que no tengo a priori. Cada película que haces, cada serie que haces es distinta a la otra. Lo que tienes que tener es capacidad de análisis y entender la película que tienes entre manos, hacer pruebas y decir vale o no vale. Y según para qué el cliente esté trabajando, te piden unas especificaciones u otras. Y donde yo sí que no voy a entrar es en explicarle o que me expliquen, o sea, yo no voy a darle clases a nadie. Netflix, ¿por qué quiere que se usen solamente ciertas cámaras, cierto nivel de compresión, cierto nivel de información? Yo eso ya es una cosa con ellos. El hecho que dices de volcar al día siguiente las tarjetas, eso ya me parece como que el 98% de los productores se echa la mano a la cabeza de cómo no va a volcar ya, o sea, cómo va a copiar. Pero es que te tienes que adaptar a la película que estás haciendo. Claro, pero eso que hace es lo que estaba diciendo antes, que no entienden la película que están haciendo, ¿no? O sea, y quieren hacer el mismo método para todas las películas, ¿no? Ya, pero no le eches la bronca al que viene a misa con el que no viene. Te quiero decir que es como eso, como también trabajar en el modo industrial, que si ves cosas como... Claro, pero porque es que... Como que, oye, pero porque son muy talibanes con ciertas cosas que no son para tanto, ¿no? Yo es que no me meto en lo que hacen los otros.
Esto sí que lo he aprendido. Yo respeto mucho el trabajo de todos los demás. Me encanta que se hagan buenas películas, las disfruto, pero cada uno que haga lo que pueda. Ya no es difícil hacer una película, es que no lo sé. ¿Qué debe decir? Es que no lo sé. Yo sé las que he hecho yo. ¿Alguna otra cuestión, consideración? Bueno, pues entonces nada más. Gracias por vuestra asistencia y sobre todo por la generosidad de Luis, que se ha extendido afortunadamente en cada una de las respuestas. Ha sido muy enriquecedor, muy esclarecedor y nada más. Continuar con las sesiones de Fred, me imagino. Muchas gracias.